Bueno, pues hoy estamos aquí para una entrevista con Pablo de Lucía Finkel, que está de expedición ahora mismo en la Antártida. Os voy a presentar un poco sobre él para que le conozcáis. Luego él hará una breve introducción también de su trayectoria y lo que está haciendo, entre otras preguntas que dejasteis en Instagram. Vale, pues Pablo de Lucía es un científico del Centro de Astrobiología en España que se encuentra actualmente de expedición en demostración en la Antártida. Él es graduado en inmunología por la Universidad de Glasgow, haciendo una estancia Erasmus en la Universidad de Lund, Suecia. Después realizó un máster en inmunología y microbiología en la Universidad de British Columbia, en Canadá, donde su TFM se relacionó con la inmunología del cáncer. Tras acabar sus estudios, se incorporó al Centro de Astrobiología como investigador predoctoral para trabajar con biomarcadores en ambientes extremos. Forma parte del grupo de biomoléculas en exploración planetaria, cuyo proyecto se centra en la identificación de biomarcadores de carácter lipídico en ambientes terrestres extremos con analogía marciana y o de satélites de Júpiter y Saturno, Europa y Encélado, conocidos como mundos helados. Bueno, pues damos la bienvenida a Pablo de Lucía Finkel, que está aquí con nosotros desde la Antártida. Buenos días, Pablo. Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos, que primero de todo, ¿cómo de frío es el clima por allí? Pues la verdad es que menos frío de lo que muchos esperarían, porque normalmente cuando dices que vas a la Antártida te esperas temperaturas de -15, -20 o incluso menos. Nosotros, al estar en un ambiente insular, en la isla Rey Jorge, rodeados de mar, realmente no tenemos temperaturas tan bajas, -3 de mínima. Lo que pasa es que hay muchísimo viento, eh, la mayor parte de los días, y eso baja la sensación térmica a -10 casi. Hace frío. Bueno, Sí, en definitiva. eso, supongo que no será una sensación agradable y algo que estarás deseando volver al calor de España. Yo soy más de frío que de calor, pero bueno, si es un calor de 15-20 grados, bien. Si es mucho calor, yo prefiero el frío. Bueno, fantástico. Bueno, al final contestaremos las preguntas que nos han hecho los seguidores en Instagram, pero ahora quiero preguntarte una pregunta que también ha hecho Antonio López, que es para la pregunta para la que estamos aquí, que, bueno, cuéntanos un poco qué estás llevando a cabo de investigación ahora mismo en la Antártida. Bueno, pues para explicar el proyecto que tenemos aquí, nos vamos a trasladar al planeta Júpiter. Para dar así buen contexto, nos centramos en una de las lunas de Júpiter que se llama Europa. Europa es una luna de hielo, tiene una superficie helada y bajo ese hielo hay un océano subglacial de agua líquida salada. Entonces, la idea es que este océano de vez en cuando puede acceder por algunas ranuras, por algunas fisuras de la corteza a la superficie, se congela en el instante y salen pequeñas partículas de hielo al espacio. Bueno, este mismo año sale una misión de la NASA en octubre, que se llama Europa Clipper, y esta misión lleva muchos instrumentos en la propia aeronave, pero uno de ellos es un espectrómetro de masas que va a analizar el contenido de estos granos de hielo, por si hubiera vida en ese océano, a lo mejor contienen algo de orgánicos, moléculas orgánicas dentro. Bien, pues nosotros lo que hacemos aquí en la Antártida es colaborar desde el Centro de Astrobiología con un grupo de la Universidad Libre de Berlín que tienen una máquina que simula la máquina que va a ir a bordo de la sonda Europa Clipper. Entonces, lo que hacemos aquí es extraer hielos del glaciar que tenemos aquí detrás, y los vamos a analizar en paralelo en el Centro de Astrobiología, que somos expertos en lípidos, porque vamos a analizar lípidos, que son moléculas que están en la membrana de todas las células, o sea que es un biomarcador universal, y somos expertos. Entonces, en el CAB vamos a analizar estos lípidos, y en paralelo, en la Universidad Libre de Berlín, van a testear esta máquina. Entonces, el objetivo es ver cuáles son los límites de detección de esta máquina que va a ir, de este instrumento que va a ir a la Luna Europa, y ver si hay vida, se podría detectar. Suena fantástico. ¿Y de qué años estaríamos hablando para poder que todas estas misiones se lleven a cabo? Bueno, creo que por todas las asistencias gravitatorias que tiene que hacer Europa Clipper antes de llegar al sistema de Júpiter, eso va a llevar muchos años, y si no recuerdo mal, llega en el año 2030. Entonces no empezará a enviar datos de esos granos de hielo suspendidos alrededor de la Luna hasta el 2030. Bueno, esperaremos pacientemente a ver que tengamos esos resultados.
Bueno, y Es entonces, bueno porque sí, sí, dime. perdóname, pero es que nos da tiempo a calibrar. Por eso es bueno que haya mucho tiempo, mucho, mucho hasta que llegue. Bueno, fantástico. Y bueno, y entonces, para poder hacer todo esto que me comentas, explícanos un poco qué son las cosas, o sea, cómo hacéis para recoger las muestras y poder trabajar con ellas. Bueno, pues nosotros tenemos principalmente dos tipos de muestreos que hacemos en cada punto. O sea, vamos a un punto y hacemos esos dos tipos de muestreo. Uno de ellos es simplemente extraer hielo o nieve de superficie del glaciar. Entonces, si es nieve, eh, la metemos en bolsas y ya está. Y si es hielo, pues lo machacamos un poquito, lo metemos en bolsas y a funcionar. ¿Por qué nos interesa la parte de superficie? Bueno, pues porque como queremos determinar las capacidades de detección de orgánicos en la superficie, se suelen acumular más orgánicos por el viento, por el mar, por la influencia de incluso animales. Entonces sabemos que la superficie tiene más, del glaciar tiene más probabilidades de contener orgánicos. Ese es un tipo de muestra muy fácil de recoger. La otra es una muestra profunda. Tenemos una barrena, que es como una especie de perforadora de hielo, que baja hasta 1 metro. Nos encantaría extraer hielo a más profundidad, pero somos nuevos en esto de muestrear en hielo profundo, así que por ahora 1 metro está muy bien. Y ese es el segundo tipo de muestra. Perforamos el glaciar, es complicado, hay capas de hielo bastante sólidas, nos ha costado, pero extraemos un hielo que creemos que debería contener menos orgánicos y así podemos comparar las capacidades de detección en una muestra que tiene más versus menos orgánicos. Suena interesante, o sea, de hecho, o sea, os interesaría poder excavar a mayor profundidad para poder tener más variedad de muestra, por ejemplo, depende de las capas. Es cierto que a partir de cierta profundidad, si nos vamos ahí 3 4 metros, ya la probabilidad de detectar orgánicos es muy baja. Entonces ya el objetivo de nuestra misión se pierde un poco. Ahora bien, para otro tipo de análisis como determinar la edad del hielo o intentar detectar, intentar medir qué tal se preservan las biomoléculas en capas de hielo muy profundas y otro tipo de análisis es súper interesante. Pero para nuestro trabajo, una muestra con bajo contenido orgánico versus más alto contenido orgánico, si es que es más alto, nos vale. 1 metro, en principio, vale. Bueno, fantástico. A ver, como has dicho, ya sabemos que la Antártida es un sitio bastante inhóspito donde poca vida hay, o bueno, poca vida salvo que la llevemos para allá, o ¿podrías decirnos un poco así qué habéis encontrado o qué tenéis en mente encontrar? Bueno, lo que hemos hecho con las muestras, nosotros recogemos el hielo, nos lo metemos en la mochila, volvemos al laboratorio, lo derretimos, dejamos que se derrita a temperatura ambiente, no lo calentamos ni nada, que se tome su tiempo. Y luego ese hielo derretido, el agua, la filtramos con un sistema de filtrado que pase por un filtro que recoja toda la materia orgánica que pueda haber. El agua filtrada ya la desechamos, nos interesa lo que pueda contener el hielo. Entonces, lo que vuelve a España y a Alemania son los filtros. De hecho, en Alemania no solo vuelven filtros, también vuelve el hielo en sí. Va a volver porque en la máquina que ellos utilizan en Berlín, a ellos les interesa medir directamente la matriz de hielo perfectamente conservada. Eh, ¿Qué esperamos encontrar? Bueno, ya hemos visto que según lo marrón o negro que salga el filtro, al filtrar el hielo derretido, ya podemos estimar un poco si va a haber más o menos materia orgánica. También tenemos un espectrómetro de ultravioleta visible bueno, que es un aparato que hemos metido ahí las muestras y te sugiere, te indica si puede haber química orgánica interesante en las muestras. Y hemos visto que en algunas muestras parece que sí. Entonces, bueno, esperamos creemos que en las muestras donde los filtros han salido sucios, pues haya más materia orgánica. Bueno, entonces solo nos queda esperar a que traigáis las muestras de vuelta y podáis analizarlo con más detalle en los laboratorios ya en España y en Alemania, como bien comentas. Bueno, y ahora Efectivamente. vamos a ver un poco más sobre cómo es la vida allí en la Antártida o cómo es
la vida en la investigación en la Antártida. Entonces, querría saber que si nos comentas un poco cómo son las instalaciones en las que te encuentras, qué cosas tienen, qué cosas echas de menos, cómo es la convivencia con los compañeros, el tema de la comida, que supongo que será algo difícil de llevar. Cuéntanos un poco todo esto. Bueno, pues aquí estoy en la base científica antártica Artigas, que pertenece a Uruguay. O sea que estamos con los uruguayos aquí, que han sido muy simpáticos y nos han acogido. La base está perfectamente preparada, tiene varios complejos, tiene un edificio de 2 plantas donde dormimos en cuartos con literas. Eh, Hay varios baños compartidos, evidentemente, pero se está bien. El comedor es muy grande. En ningún sitio pasamos frío. Está súper bien preparada la base ahí. Mesa de ping-pong, mesa de billar. Se pasa ahí mucho el rato. Luego, ahora mismo estoy en el laboratorio, que es un edificio, bueno, un complejo distinto. El laboratorio está muy bien equipado. Tiene un laboratorio de microbiología y luego un laboratorio más de química. Tiene pequeños despachos para poder trabajar. Tiene de todo. Tiene también sitios donde guardar los vehículos, un hangar, tiene una caseta de radio. O sea, la base Artigas ya lleva funcionando desde el 1985, creo. Entonces, con el tiempo ha ido creciendo, se ha ido preparando mejor y se está muy bien. En la base se está muy bien, pero se está muy bien sobre todo porque hemos tenido mucha suerte y el grupo de gente que ha venido, los científicos uruguayos que han venido con nosotros son majísimos, nos lo pasamos muy bien, hemos hecho piña y, y al final no he tenido que tocar ni mi libro, ni la Nintendo Switch, que me la he traído. O sea que imagínate el buen rollo que hay. O sea, la convivencia es fantástica, intuyo, entonces. Buenísima, buenísima. Es verdad que, bueno, pensábamos estas 3 semanas, al final nos han retrasado el vuelo del Hércules, yo diría que indefinidamente, pero probablemente estemos como mínimo una semana más. Al final, con el paso del tiempo, siempre es como un gran hermano, siempre acaban surgiendo fricciones de algún tipo, pero todas se resuelven inmediatamente. También convivimos con la dotación de militares que está aquí permanentemente todo el año y, y en general yo diría que es estupenda la convivencia. O sea, comentas que hay militares, es decir, la convivencia, ¿solo hay científicos militares o algún tipo de civil de otra característica también vive en esas instalaciones? No, la base está coordinada por personal militar, combinando la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército de Tierra uruguayos. Y luego el personal civil son los científicos, que vienen solo por temporadas cortas y las dotaciones militares suelen pasar el invierno. Vale, sí. ¿Y el tema de la comida? ¿Cómo hacen para suministrar o qué tipo de alimentos tenéis disponibles por allí? O cuéntanos. Bueno, hay un poco de todo. Se come bien, ¿eh? Para estar aquí, se come bien. Lo que se cotiza muchísimo es la fruta. No hay mucha y se echa de menos, entonces cuando hay, todo el mundo se le va la pinza y es como la moneda de cambio aquí. Aquí si quieres algo tienes que dar fruta a cambio, es como las cárceles. Eh, que cambias una navaja a alguien por algo, bueno, pues aquí es fruta, y sobre todo los kiwis, no sé por qué a mí, no me gustan tanto, pero bueno, fruta es lo que más se echa de menos, pero hay. O sea que en general la comida no es un problema, se está bien. Vale, y el tema de los horarios, o sea, más o menos soléis tener bastante tiempo para descansar, para hacer actividades con los compañeros. ¿Cuánto tiempo le dedicáis a las expediciones, a salir fuera, a analizar muestras dentro? Cuéntanos también un poco los horarios. Los horarios, desayuno, comida, merienda y cena siempre es a la misma hora. Eso no se cambia. Eh, s- pero pongamos que un día que no salimos a trabajar al campo, hay mucho tiempo libre, mucho, mucho. Pero en ese tiempo libre, yo por ejemplo tengo trabajo, yo sigo trabajando con mi tesis, ahí se va mucho tiempo, pero se juega mucho al billar en el tiempo libre. Después de cenar solemos ver películas. Entonces el tiempo libre no se pasa lento. Los días de campo suelen ocupar o toda la mañana o todo el día. Toda la mañana si tenemos que ir al glaciar, por suerte el glaciar está cerca, pero si tenemos que ir al borde del glaciar, pues se tarda nada, poquito, pero si tenemos que adentrarnos bien en el glaciar,
podemos estar horas y horas hasta llegar, realizar los muestreos, volver, pero en ese caso nos dan de comer, nos dan bocadillos el día que salimos y vamos bien alimentados. ¿Y qué, o sea, qué tipo de transporte utilizáis para llegar al glaciar y poder llevar todo el equipamiento? Vamos a pata con la mochila. De todas formas, aquí hay una oruga, o dos orugas que llaman los carriers, que llevan personal científico y militar y equipamiento a donde haya que llevarlos. Lo que pasa es que una vez te acercas al glaciar, está todo descompuesto, está encharcado todo. Ahí están las morrenas del glaciar, que es un montón de tierra que ha levantado el glaciar por su avance, y hay hielo debajo, es muy inestable. Ahí no puede entrar el carrier, ahí tienes que entrar tú con equipo de glaciar, con crampones, con piolet, si la pendiente es inclinada, y tienes que ir tú con tus utensilios, y luego tienes que salir del glaciar con todos tus utensilios más todas las muestras de hielo, que son muchas y pesan. O sea, una preparación física necesaria para poder soportar no solo las condiciones ambientales, sino el tener que moverte y transportar todo ese material que lo necesitas para trabajar. Claro, no hay que ser un Kilian Jornet de la vida, ni hay que estar súper fuerte, pero hay que estar acostumbrado a... Si te gusta el campo y sales a la montaña, facilita mucho, porque sales al campo con peso. Entonces, y si tienes conocimientos de progresión en glaciar o en montaña, eso pues mejor que mejor. Fantástico. Bueno, y aparte de ir a recoger muestras de hielo, ¿os habéis encontrado algún ser vivo, algún animal por la zona, autóctono que hayáis visto? Estaba esperando que hicieses esta pregunta. Yo he venido aquí por los pingüinos y hemos visto, hay pingüinos por todas partes. Evidentemente, cuando salimos al glaciar ahí no se ve nada. Pero en las costas, cuando hay tiempo libre, pues salimos a caminar por la isla. Hemos visto tres especies de pingüinos. La más común son los papúa, y luego los barbijo, que son muy bonitos, tienen como una especie de perilla negra. Y luego hemos visto un ejemplar de pingüino rey que es precioso, tiene una espalda plateada, unas mejillas naranjas, increíble. Pero hemos visto también lobos marinos, que es bueno, pues una especie de, pues como un tipo de león marino, pero aquí lo llaman el lobo marino. Parece una foca, pero no lo es. Hemos visto el elefante marino, que es una locura. O sea, es gigante, es una masa inmensa que hace ruido y que preguntas, ¿cómo puede estar eso vivo? ¿Cómo puede ser que una cosa tan inmensa se mueva? Hemos visto ballenas de lejos, un chorro que expulsan al respirar, al salir a la superficie. Muchas aves. Increíble. O sea, yo creo que de lo mejor que hemos hecho aquí ha sido pasear y ver la fauna antártica. No, la verdad es que Increíble. un grupo numeroso de especies habéis visto, bastante fuera de lo común, no se suele ver en otras zonas, tiene que ser precioso. También supongo que los paisajes, las vistas, aunque sea prácticamente todo blanco, con algunos detalles oscuros, supongo que a nivel de naturaleza tiene que ser un paraíso para fotografiar, para ver, para disfrutar, para todo, vamos. Es increíble, pero es verdad que justo donde toda la isla Rey Jorge es blanca, está cubierta de glaciar, pero justo la península donde estamos, que se llama Fildes, península de Fildes, ahí no hay nieve. En verano, la mayor parte de los paisajes son marrones, excepto cuando accedemos al glaciar. eh, no hemos visto tanta nieve. Es verdad que se ve en las islas que están alrededor se ven sus glaciares a lo lejos y es tremendo. Mucho hielo. Bueno, pues vamos a enlazar con esto, o sea, vamos a pasar a las preguntas que han hecho los seguidores en Instagram, vamos a hacer a comentar las preguntas que han dicho y pasando por esto que has dicho del tema del verano y demás, Alicia pregunta que cómo lleváis el tema de la luz, que si podéis dormir con normalidad, porque al ser verano allí, no sé cuántas horas de sol más o menos tenéis, pero intuyo que muchas. Pues sí que es verdad que aquí en verano no hay noche, pero nosotros como hemos llegado al final del verano austral, em, ya sí que tenemos noche. Ya alrededor de las 9, 9:30 ya oscurece. Es verdad que amanece muy temprano, pero hay
unas cortinas súper gruesas en cada habitación y la luz nunca ha sido un problema. Y oscurece, así que en general bien, sin problemas eso. O sea, más metida en el verano sí que sería días completos sin noche, ¿no? Sí, sí, que a lo mejor se pone el sol 15 minutos y luego sale otra vez, pero es verdad que se ve que las cortinas son súper gruesas. Yo creo que se debe poder descansar bien. Están preparados para eso, vale. Fantástico. Vamos con otra pregunta. Tomás pregunta que qué hace con las muestras que recogen en la Antártida. Si las analizáis allí o las tenéis al laboratorio. Ya has comentado un poco esto, pero bueno, si quieres especificar en alguna cosa, algún detalle más que se te ocurra o lo que sea. No, es una buenísima pregunta porque, claro, los filtros que mencioné antes son fáciles de llevar de vuelta, ocupan poco, pero las dos compañeras de la Universidad Libre de Berlín tienen que llevar hielo de vuelta. Entonces, eso es jodido, mantenerlo en su matriz helada. Entonces, hemos contactado con el buque oceanográfico español Hespérides y han tenido la gentileza de acordar recoger nuestras muestras en la base chilena, está al lado de la uruguaya. Justo hoy he vuelto de la base chilena, hemos llevado nuestras muestras ahí, las hemos guardado y el sábado las vamos a cargar al buque Hespérides, que va a mantenerlas congeladas y las va a traer a Cartagena en mayo. Y luego, con un camión congelador, estas muestras las van a llevar desde Cartagena, pasando por Madrid, hasta Berlín. Es una buena odisea logística. Sí, ya imagino, sobre todo evitar que se rompa la cadena de frío, que ya Claro. está en algunos alimentos de los supermercados, no me quiero imaginar con muestras congeladas literalmente desde la Antártida. Exacto. Vale, pues otra pregunta que hacen los seguidores, Ainhoa pregunta que qué es lo que más te ha impactado de toda la expedición. Pues mentiría si dijese los pingüinos, eso es lo que más quería ver, pero la fauna, así, spoiler, ha sido la fauna, pero lo que más me ha impactado yo creo que ha sido el elefante marino, es que hay que verlo, o sea, es que es una cosa tan grande, el macho en concreto, y si les ves pelear ya, el acabose, ¿Ha podido verlo pelear? de lejos, de Mm. lejos, los he visto de cerca moverse, ya solo moverse y luego un día estábamos paseando por una playa, giramos una esquina y había uno ahí al lado, gigante, durmiendo. Y dices, tío, hay que tener cuidado con las esquinas porque si asustas a uno de esos, se acabó. O sea, más o menos, si lo pudieras comparar con algo del tamaño que conozcamos todos, ¿cómo lo verías? ¿Cómo sería? Pues dos coches pequeños, alineados, quizás. Pues, ¿Y es una locura. de alto? Bueno, como si su propio peso debe pesar 600 kilos y se aplasta, es como cuando está tumbado debe ser 1 metro o menos. O sea, que son 600 kilos de puro fibra para aplastarte y para hundirte el diente. O sea, no lo puedes ver. Que no se distingue la cola de la cara. Es como una masa con ojos en algún punto, pero es brutal. Fantástico. Más preguntas por aquí. Bueno, Héctor pregunta que cómo ha sido el viaje hasta allí, cómo habéis llegado hasta la Antártida. Hemos tomado un vuelo comercial de Iberia de Madrid a Montevideo y luego en Montevideo hemos volado en el avión Hércules, que es un avión de carga militar muy, muy, muy capaz de llevar cargas muy pesadas y aterrizar en pistas de aterrizaje cortas y comprometidas. Entonces lo que hicimos fue volar en el Hércules con todo el cargamento desde Montevideo hasta Punta Arenas, en Chile. Punta Arenas es uno de los puertos de salida y entrada a la Antártida de Sudamérica. En Punta Arenas el Hércules reposta y el combustible se le hace una pequeña revisión y sale cruzando el paso de Drake hacia la isla Rey Jorge. Y ahora parece ser que llevó un grupo de vuelta y en ese vuelo parece que falló una de las turbinas. No pasa nada porque el Hércules puede volar con una.
de las 4 que tiene, pero ahora está en mantenimiento y por eso nos han retrasado el vuelo una semana, porque están revisando que el Hércules ahora pueda funcionar bien. Y, Entonces, lo mismo, volveremos a Punta Arenas y a Montevideo. vale, y el tema, o sea, os han dicho si va a poder arreglarlo, si no, estáis un poco ahí incertidumbre o cómo. Dicen que ahora mismo que están apretando para que el 13 esté aquí, en la isla, suponiendo que todo el tema del mantenimiento va bien. Luego está el factor meteorológico, o sea que aquí el Hércules no aterriza si hay rachas fuertes de viento. Ayer hacían rachas de 75 kilómetros por hora, así no aterriza. Entonces, bueno, pues la confianza que tengo que llegue el propio 13, que ya es una semana más tarde de lo que nos dijeron, es baja. Yo creo que se puede incluso retrasar más. Bueno, esperemos que llegue cuanto antes, pero mientras tanto disfruta de la vista de la naturaleza y a seguir eso ahí con muestras si podéis. Ya las muestras ya, hemos terminado. Vale, o sea, ahora estáis esperando. Ahora a ver animales. Fantástico, tope. Vale, una última pregunta, esta es un poco controversial. A ver qué respuesta nos das. JB pregunta que si hay un muro en la Antártida o no, y que si te ha disparado el ejército de la verdad por acercarte a la verdad de que la Antártida, bueno, es una hipótesis de que hay cosas más allá de la Antártida y que vivimos todos un poco engañados. Y también dice que si la Tierra es plana. Ilumínanos un poco sobre esta temática. Eh, bueno, es evidente, llegas aquí, aterrizas, ¿no? Y hay un muro que llega hasta el espacio de hielo, que no lo puedes atravesar. Ahí es donde termina la Tierra. Una vez llegas aquí, se confirma al 100%, sin duda alguna, que es plana. Así que para todos que penséis que hay un anillo de hielo gigante en la Antártida y que ahí termina el mundo, tenéis toda la razón. Se ve obvio. Nada más que añadir. No, no, nada más que añadir a esa pregunta, esa es la respuesta. Fantástico. Bueno, ya cada uno que saque sus conclusiones y defina. Vale, dos preguntas nos quedan. Jennifer pregunta que cómo has conseguido irte de muestreo a la Antártida y a Botswana. Supongo que conocerá un poco más tu trayectoria. Así que bueno, pregúntanos sobre todo para inspirar a futuros científicos o personas jóvenes que aspiren a irse de expedición a sitios tan remotos como es la Antártida, por ejemplo. Hmm. Sí, con Jenny, con el grupo de Jenny que está en la Universidad del País Vasco, la UPV, estuvimos trabajando. Entonces sí que conocemos un poco la trayectoria de cada uno. Ya ha trabajado mucho con, con los rovers marcianos y sí que la he tenido al tanto. Y bueno, Botswana, la expedición a Botswana se hizo a través de un sistema de convocatoria de proyectos que se llama Europlanet. O sea, cualquiera que trabaje en ciencias planetarias, todos los años sale una convocatoria de Europlanet que se llama Transnational Access, que te permite hacer muestreos o investigación en lugares que tengan analogía planetaria, es decir, sitios pues que se parezcan todo lo posible muchos ámbitos a Marte o a los satélites helados como Europa. Entonces, yo pedí una beca Europlanet, presentas un proyecto, nada, creo que eran 3 páginas. Yo pedí Botswana porque había un salar muy interesante, pero se pueden pedir muchos más sitios. La Antártida no estaba incluido, pero bueno, lo pedí, lo evaluó un panel de científicos y te da un veredicto y tuvimos la fortuna de poder ir. La Antártida parece complicado llegar aquí, pero yo creo que igual no tanto, porque está lleno de bases. O sea, hay bases de todos los países por todas partes. Y no tienes que ir a la base de tu país. Nosotros estamos con Uruguay. Tuvimos la suerte de que un compañero de trabajo ya tenía un acuerdo con el Instituto Antártico Uruguayo para venir varios años seguidos. Y este año pues teníamos este proyecto con la Universidad Libre de Berlín y este compañero del Centro de Astrobiología, que es Daniel Carrizo, que desde aquí le doy las gracias por la oportunidad, pues ha cedido esa plaza y hemos conseguido venir mi supervisora, Laura Sánchez, yo y las 2 chicas de Berlín. El consejo que daría es, si tienes algún proyecto que se pueda realizar
que tenga sentido realizar en la Antártida, que te pongas en contacto con las bases de tu país y con las de otros países. Hay muchísimos programas de convocatorias. Es que solo hay que buscarlo. Luego hay que presentar un proyecto, como siempre hay que evaluarlo y tienes que conseguirlo, ¿no? Pero hay muchas, muchas bases con muchos programas científicos y todas están encantadas de acoger a gente de otros países. Solo hay que buscar y mandar correos. Trabajo de campo también. Eh, Sí, 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 hay que venir aquí y trabajar, claro. Pero hay que buscarlo, hay que preguntar a todo el mundo. Vale, tenemos una última pregunta de Víctor, que es un poco más técnica, supongo que podrás contestárnosla como corresponde. Dice, a partir de los resultados obtenidos, ¿se puede recrear la historia ambiental de la Antártida en el pasado? Intuyo que se refiere. Realmente no. Primero porque yo creo que entiendo que para hacer una paleorreconstrucción de la Antártida, así en general, lo primero que se me viene a la cabeza es determinar la edad del hielo. Y si determinas la edad del hielo, puedes determinar en qué momento aparecieron esas capas, en qué momento se han ido derritiendo. Si ves distintas capas, cómo se han ido fusionando, o si están separadas, puedes conectarlo con determinados periodos de la Tierra y ahí se puede hacer una reconstrucción. Para eso hay que hacer perforaciones muy profundas, muy complejas, que requieren de una maquinaria muy pesada. Quizás se puede, si nosotros perforásemos más profundo el hielo del glaciar aquí al lado y tomásemos muchas muestras de sedimento de la península donde estamos, que no lo hemos hecho, a lo mejor podríamos aprender sobre la historia ambiental reciente de la isla Rey Jorge, que es donde estamos. Pero a nivel medioambiental, las muestras que hemos tomado son muy sencillas, ¿no? Es superficie glaciar y 1 metro de profundidad. Entonces, con lo que tenemos nosotros no podemos realizar una paleorreconstrucción. Vale. Y bueno, eso es la última pregunta. Simplemente quiero darte las gracias por dedicarnos parte de tu tiempo a enseñarnos un poco cómo son las expediciones a la Antártida, qué es lo que has ido a investigar allí, el trabajo tan importante que estáis realizando. Y así, a modo de finalizar, me gustaría que si pudieras dejar un mensaje para todas las personas que o bien en un futuro les gustaría dedicarse a investigación, o bien aspiren a poder hacer trabajo de campo en sitios tan inhóspidos y poder avanzar en el conocimiento de la vida de la Tierra y en otros planetas, dar un mensaje a todas esas personas que nos siguen. Vale, bueno, en primer lugar, gracias a ti por tener la predisposición para difundir nuestro trabajo, o sea que te lo agradezco muchísimo. Y el mensaje que daría, aunque suene típico y cliché, es que para conseguir estas cosas, que es como dije antes, hay que preguntar mucho, pero hay que ser cabezota, o sea, hay que tener empuje e iniciativa, y no tener vergüenza ni sentido del ridículo, hay que preguntar a todos, preguntar, preguntar, mandar correos, insistir, querer, proponer. Hay que tener empuje, mucho empuje, pam, pam, pam. Y si complementas tu empuje con un proyecto científico bien redactado, no tiene que ser un paper, ¿eh? Te hablo de resumir tu idea en 3 páginas, 2, pero presentarlo bien, que suene apetecible, esa es la fórmula. Pues buen mensaje y muchas gracias, Pablo. Espero que podáis volver pronto y nos vemos en otra ocasión. Venga, un abrazo enorme. Hasta Chao, luego. Chao. chao. Bueno, y ahora a todos los seguidores que tenemos, si queréis saber más sobre otros científicos o os ha gustado este formato para conocer otras carreras, me gustaría que le dierais apoyo a este vídeo y dejarais en comentarios cosas que quisierais mejorar o personas o ideas a las que podríamos hacer otras entrevistas que tengáis curiosidad. Así que nada, lo dicho, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.